Entonces, en las Biblias que tienen en casa, ustedes encuentran escrito el Altísimo. En hebreo es Elión. Nelle Bibbie che avete in casa voi trovate scritto l'Altissimo. In ebraico c'è Elion. En las Biblias que tienen en casa ustedes se encuentra en hebreo Elohim, o también El y también Eloha, o Eloah. Cuando encuentran escrito el Señor o el Eterno en hebreo es Yahweh. O bueno, lo vemos después. Estos, según la doctrina, son los términos o los tres términos que indican Dios. En hebreo, adelante, el término que alude a una pluralidad de dioses. Lo vemos ahora. El león en hebreo significa aquel que está encima, arriba. Elohim es un término que la exégesis en general, es decir, varios filólogos, remontan a las raíces más diversas, porque ninguno en el mundo sabe con certeza lo que significa. Ninguno en el mundo lo sabe con certeza. Entonces traducir Elohim con Dios es fantasía pura, totalmente injustificada. Fantasía pura, totalmente injustificada. No sé si entre el público hay un teólogo. Si está, discutámoslo. Pero está injustificada. Esto es un término, es plural. Este es un término y este es singular. La Biblia usa indiferentemente el singular y el plural. Desgraciadamente las traducciones en italiano, también en español, siempre lo vemos en singular, no podemos distinguir la diferencia. En hebreo, en cambio, la distinguimos muy bien. En hebreo entendemos muy bien que cuando se quiere hablar con claridad de uno solo, utilizan este término. Cuando quieren indicar que para tomar ciertas decisiones en el grupo, utilizan este de aquí. O se dice también que uno de estos era un Elohim, así que podríamos decir que Lorenzo, el magnífico, era un Medici. Un grande era un Medici, perteneciente a aquella familia, perteneciente a aquel grupo. Yahweh era uno de estos, ¿ok? Pero como este término así plural crea un saco de problemas, porque obviamente, ¿qué sentido tiene hablar de un sentido único? Repito, Elohim no significa Dios, pero si uno quiere hablar de un Dios, ¿qué sentido tiene usar un plural teniendo a disposición un singular? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que dan a este término todas las interpretaciones inimaginables. Esto es plural de majestad, plural de dignidad, plural de abstracción. Ahora está muy de moda el plural de abstracción. Muy bien. Este término aquí es usado, sea como adverbio singular o plural. ¿Alguien tiene una Biblia? He aquí una Biblia de las ediciones San Paolo. Una Biblia monodosis. Tipo il metadone, così se fate crisi d'astinenza mi faccio una flebo. Es ligera para llevar. È leggera da portare, quindi. Entonces sabemos que Allora, noi sappiamo che nuestra historia de la salvación inicia cuando Dios llama a Abraham, ¿no? La famosa vocación de Abraham. Llama a Abraham fuera de la tierra de Ur, de los caldeos, le dice, ven conmigo, y comienza la intervención de Dios. Viene la posibilidad de liberarnos de la mancha del pecado original, que por cierto en la Biblia no existe. Entonces no sé de qué forma nos debemos liberar. Porque el pecado original en el Antiguo Testamento no está, es una invención de los teólogos. Entonces en Génesis 20:13, estemos tranquilos, ninguno de nosotros nace manchado, todo bien, todo limpio, todos estamos limpios. Aquí es Abraham que habla, Génesis 20:13. Ahora vine, que cuando me hizo errar lejos de la casa de mi padre, yo dije, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando Dios me hizo errar lejos de la casa de mi padre. Esto aquí lo leo porque un profesor lingüista hebreísta dice que Biglino no ha entendido que cuando Elohim es usado con el verbo singular indica Dios. Cuando es usado en plural indica las divinidades paganas.
Es decir, los ídolos de piedra que eran adorados por otros, no reconociendo a este Dios. Pobrecito, adoraba una divinidad inexistente. Bueno, entonces si singular Dios, plural divinidades paganas, dice este profesor biblista hebreísta, Génesis 20:13, texto de la Facultad de Teología, y en las bibliotecas de las universidades más importantes del mundo que se ocupan de la Biblia, traducción literal, y fue como me hicieron vagar los Elohim de mi casa. Me hicieron vagar, plural, me hicieron, porque el verbo en hebreo es plural. Biblia para las familias, verbo singular. Dios me hizo errar. Biblia para los estudiosos, porque uno no puede tomarse del pelo, entienden que esto es plural. Verbo el plural. Elohim no es traducido, está escrito Elohim, se queda Elohim. Como es justo que sea, porque no sabemos traducir Elohim. Entonces cualquier traducción es una invención. Me hicieron vagar los Elohim, en plural. Entonces el profesor biblista, en singular Dios, en plural las divinidades paganas. Entonces, ¿quién llamó a Abraham fuera de la tierra de Ur de los Caldeos? Las divinidades paganas. La misma casa editorial, dos versiones. Esta y esta, la misma cosa, es la misma casa editorial. Traducción verdadera, traducción falsa. No es el único ejemplo, no es el único ejemplo. Me viene la sospecha de que por las traducciones literales no debo hacerlas. ¿O por qué no las debo hacer? Me surge la sospecha, fundamentado, muy fundamentado. Porque se corre el riesgo de entenderla si uno hace las traducciones literales. Ayer en la noche hice un ejemplo, me vino a la mente ayer en la noche, de otra traducción a la ligera. Hablemos de Nuevo Testamento. Abramos un paréntesis. De otra traducción ligera hablamos un paréntesis porque ustedes saben, porque esto lo sabemos de los catecismos, que cuando Jesús fue llevado a la cruz, también con Jesús, hagamos de cuenta que existió, Cuando Jesús fue llevado a la cruz, habían con él dos ladrones. Sabemos todo que fueron crucificados. En Lucas 23:32, el texto dice así. Después se los leo, Capurgoi es un término que indica genéricamente malhechores, pero indica particularmente revolucionarios, celotas, antirromanos. Entonces sabemos que estaban también con él dos malhechores. Yo sí les digo que esta mañana yo estaba parado en una gasolinera y conmigo estaba también dos plomeros. Ustedes pueden entender cuál es mi oficio, ¿no? Si yo les digo que estaba parado en una gasolinera y conmigo estaban otros dos plomeros, entonces ¿qué oficio yo ejerzo? Exacto. Heteroi no significa también, significa otros dos revolucionarios. En los evangelios leemos, estaban también dos revolucionarios. En griego está escrito, otros dos malhechores. Él forma parte de ese grupo, este Jesús. No solo cuando Judas efectúa su traición, se dice que él llegó llevando, está escrito, una turba de gente.